Muy buenas noches, bienvenidos a las noticias. Menos de 24 horas pasaron desde que Víctor Pérez renunciara a su cargo para que el presidente Sebastián Piñera nombrara al nuevo ministro del Interior. Rodrigo Delgado Mucárquer es exalcalde de Estación Central, a usted le suena, lo ha visto naturalmente, ha sido más de 10 años alcalde. Fue el hombre designado, el elegido por el mandatario, quien aseguró tras asumir que tendrá un estilo más cercano, más propio de un alcalde probablemente, donde se le verá mucho más en terreno. Bueno, los detalles en este informe de Flavia Cordella. Quiero pedirle a ustedes, ¿cierto?, la posibilidad de que me acepten la renuncia y poder tomar este cargo, que es un cargo que, por supuesto, no es fácil. 5:30 de la tarde y en Consejo Municipal, hasta ese minuto, alcalde Rodrigo Delgado oficializaba su renuncia por Zoom. No lo tenía en carpeta, no lo tenía ni siquiera me lo había imaginado. Y la verdad es que ha sido un día, ustedes comprenderán, muy atípico. Un día de muchas emociones muy fuertes, muy encontradas. Emociones encontradas y un hasta pronto. Eso hasta pronto, ¿ya? El alcalde está un poco orgulloso de usted. Aplausos y acompañado por el ministro Belolio, salía por última vez de la que fue su casa municipal durante 12 años. Nos vemos allá, gracias, nos vemos allá, gracias. Directo a su nuevo lugar de trabajo, La Moneda. Alcohol gel, temperatura, mascarilla y... ¿Juráis o prometéis cumplir fielmente el cargo que se os ha encomendado? Rodrigo Delgado, 46 años, militante de la UDI. Sí, juro. Bienvenido a este gabinete. Así el entonces alcalde de Estación Central se convertía en el nuevo ministro del Interior, en reemplazo de Víctor Pérez, quien dejó su cargo tras declararse admisible la acusación constitucional en su contra. Sabemos que el diálogo, los acuerdos y la colaboración es el único camino que nos va a permitir llegar a buen puerto en la conducción de nuestro país. Y yo estoy convencido que la trayectoria del ministro Delgado constituye un apoyo y una garantía que va a saber cumplir con esa parte de su labor. Creo que el principal desafío es no desconectarme de la gente, no desconectarme de la calle. Tengo una impronta muy social, tengo una impronta de mucha conexión con la gente. Fue alcalde en 3 periodos desde que reemplazó a Gustavo Asbun. Su primera elección fue en 2008, el 2012 fue por la reelección, venciendo por segunda vez a un militante comunista. Un triunfo bastante sufrido. Efectivamente, no contábamos con tan baja participación de los electores. Con el paso del tiempo se transformó en uno de los ediles fuertes de Chile Vamos, una voz crítica a la que muchos escuchan y que lo llevó a convertirse en el presidente de la Asociación de Municipalidades de Chile. Somos la institución del Estado más cercana a la gente y a las comunidades. Fue así como durante la pandemia Delgado jugó un rol activo en las conversaciones con La Moneda. Transición, y no chip libre, ni no desconfinamiento, ni no, obviamente, nueva normalidad, ningún concepto que se le parezca. El rol que ha jugado en el último tiempo hizo que el presidente Piñera finalmente diera el vamos final y confirmara a Rodrigo Delgado como el nuevo ministro del Interior, uno de los nombres fuertes promovidos por la UDI para suceder a Víctor Pérez. Es una señal muy potente tener a un ministro del Interior que venga del mundo municipal, con esas características tan propias de cercanía de los alcaldes. Y claramente es un nuevo liderazgo que refresca la política. Logramos la celeridad con la que ha tomado la decisión y obviamente le deseamos al ministro de Interior, Rodrigo Delgado, que pueda tener una buena gestión y que lógicamente vamos a apoyarla desde Renovación Nacional. Conoce el Chile profundo, conoce el Chile real y eso le da también una prestancia para asumir este cargo que evidentemente requiere de diálogo, requiere de conversación. Probablemente Delgado sea reemplazado en el municipio por un concejal de oposición. De ahí la reticencia de La Moneda de nombrarlo ministro en otras oportunidades. Sin embargo...
yo no podía ir a la reelección. Yo soy concejal con la primera mayoría, asumo como alcalde protocolar, ofrezco yo también mi candidatura para poder asumir la alcaldía de Estación Central y contar también con el respaldo de todos quienes queremos cambiar la comuna. Desde la oposición valoraron el nombramiento de Delgado, asegurando que tiene un perfil distinto, que votó apruebo, más crítico y que le preocupan las demandas sociales. Lo importante es que el ministro del Interior tenga respaldo para poder imponer ese estilo desde el Ministerio del Interior. Esperamos que tenga un perfil similar al que ha tenido en sus vocerías como alcalde. Es una persona dialogante, yo he tenido poco contacto con él, en algún momento hemos conversado de pasada, una vez jugamos un partido de fútbol juntos para la Teletón, pero me parece una persona dialogante, yo sé que estaba por el apruebo, de modo que abre la posibilidad de diálogo. Cuarto ministro del Interior del gobierno del presidente Piñera, pero no último cambio de gabinete. Se espera que haya un nuevo reajuste para que salgan del equipo aquellos que aspiran tener alguna candidatura. Se esperaba que el proyecto de retiro del segundo 10% diera un paso clave en el Congreso. Sin embargo, la discusión se extendió más de lo esperado y no logró despacharse la propuesta a la sala. Una iniciativa que ahora continuará en debate y donde el gobierno podría recurrir al Tribunal Constitucional para impedir su promulgación. Tengo hoy día los votos para poder hacer efectivo este segundo retiro. Aún era temprano, pero había confianza en que el segundo retiro del 10% iba a avanzar y desde el oficialismo lo confirmaban. Nos convoca la voluntad de apoyar a los chilenos y compatriotas que lo han pasado mal en todo este tiempo. Los partidos de Chile Vamos se coordinaban. Se ha acordado que haya indicaciones al proyecto. Y el gobierno insistía en su oposición. Lo que buscamos precisamente es que el foco esté en la reforma de pensiones en el Senado más que en ver el segundo retiro y ver las diferentes alternativas. Pero finalmente el tiempo no jugó a favor y la comisión no alcanzó a despachar el proyecto a la sala de la Cámara de Diputados. El segundo retiro ya es un hecho. La discusión se extendió por 4 horas, pero las casi 30 indicaciones y modificaciones al texto hicieron que se retrasara la tramitación. Solo se aprobó que el segundo retiro eventualmente se pague en una cuota. No hubo acuerdo, no hubo unanimidad para seguir hasta más tarde y ver todas las indicaciones, pero tenemos la mejor disposición de citar el día de mañana, el día lunes y todos los días que sean necesarios. Tramitación que continuará en los próximos días de un proyecto que para el gobierno es regresivo. El Ministerio de Hacienda estima que casi el 50% del dinero retirado en esta segunda oportunidad llegaría al 20% de la población con mayores ingresos y solo el 5% del monto iría a personas del 20% más vulnerable. La construcción de una pensión, la mejora de una pensión, requiere de los fondos que hoy día existen en el pilar contributivo. Simultáneamente usted no puede ir en un camino de querer subir las pensiones y al mismo tiempo tomar medidas que las bajen. Por eso el Ejecutivo anunció la llamada reserva de constitucionalidad, una herramienta que le permitiría acudir al Tribunal Constitucional para intentar impedir su promulgación. Y mientras la discusión aún se desarrollaba, se conoció que el Ministerio de Hacienda encargó un informe reservado a la Superintendencia de Pensiones para conocer el detalle de las personas que hicieron el primer retiro, incluyendo su número de cédula de identidad. Esta información es grave, se viola, a mi juicio, el secreto bancario o reserva, las platas que los chilenos tenemos ahorrados en nuestra cuenta de AFP es de cada uno de los chilenos. Hacienda confirmó el informe aclarando que está dentro de sus facultades, que el objetivo es estadístico y que existen estrictos protocolos para resguardar la privacidad de las personas. Queda despachado este proyecto de reforma constitucional. Donde sí hubo avance fue en el proyecto que permite el retiro de los ahorros previsionales para enfermos terminales, una propuesta que contó con apoyo transversal. Esta es una tremenda noticia para más de 40.000 personas que hoy día viven con una enfermedad terminal, una enfermedad incurable, que ya no tiene tratamiento médico. Que una persona que se le ha calificado su enfermedad como terminal pueda retirar sus fondos de pensiones por una cuestión, insisto, de humanidad y de sentido común y de urgencia. Se espera que la discusión respecto al segundo retiro del 10% continúe en los próximos días. De ello dependerá que avance en su tramitación, dando un nuevo paso en el camino para convertirse en una nueva ley.
El límite de Bolivia con la región de Tarapacá, en nuestro país, es una de las zonas críticas de los cruces ilegales en Chile. Familias completas están dispuestas a arriesgar sus vidas con la ilusión de llegar a Chile. No les importa que sean detenidos, expulsados, ni menos que las condiciones sean muy precarias y peligrosas. Camilo Zavala se encontró con ellos mientras intentan llegar a nuestro país. Yo vine sola, solamente con mi barriga. Es mejor morir con la bota puesta que morir entregado. Estar en esta zona deja en evidencia que la crisis humanitaria es una realidad palpable. Ahora estamos en Pisiga, Carpa Viejo, límite con Bolivia. Para llegar hasta allá salimos al amanecer desde Huara. A pocos kilómetros encontramos a los primeros migrantes caminando por un costado del desierto. ¿Vienen bajando de Colchane? Vamos a darle, sí. Tengo mi pasaporte. Ya. ¿Por dónde pasaron? Por allí, por la frontera. Por la frontera. ¿Pero por qué paso? ¿Por un paso no habilitado? Ajá. Ustedes pasan detenidos por el ingreso ilegal al país. Claro. ¿Ya? Es el procedimiento de rigor que hay que realizar. Sí, pasé de manera irregular. O sea, estaba consciente que estaba pasando de manera irregular. O sea, lo hice profeso. ¿La intención de usted era entregarse la tenencia? Sí, la intención es entregarle una tenencia porque nos han dicho el buen trato que le dan el buen trato que le dan al inmigrante y de paso pues que después podemos ingresar legalmente al país. En medio de curvas pronunciadas y apreciando los paisajes típicos del norte aparecen tímidamente los animales nativos. Nos encontramos en la ruta del desierto camino a Colchane. Ahora estamos a 4.000 metros sobre el nivel del mar. Se comienza a sentir aletargamiento, se tapan los oídos y falta un poco de oxígeno. Es habitual ver a los migrantes por este sector. Esas caminatas duran más de 12 horas. Bueno, es evidente que podemos encontrar que los migrantes al caminar por más de 12 horas desde Colchane a Huara, es el contraste durante el día, las altas temperaturas que hay y durante la noche la baja que puede llegar a menos 13 grados. Triste ver esas situaciones, sobre todo por el pasar que ellos hacen durante la frontera desde Bolivia hacia Chile. La situación es triste. Recorren este camino por varias horas, haciéndole frente a la hostilidad del clima. Camino al límite con Bolivia, Carabineros realizó un control a otros migrantes, pero de nacionalidad colombiana. Y si nos darán comida, nos dejarán bañar, porque no hemos comido hace como 2 días ya. Ahí vamos a ver las circunstancias y obviamente eso lo tenemos que ir con salud, ¿ya? Bueno, sí señor. Muchas gracias. Coméntanos un poquito tu historia. Mi historia, vengo a Chile porque la situación económica es muy dura en Colombia y nos dijeron que había un refugio donde nos podían ayudar a tener permiso de permanencia para poder entrar legal a Chile y poder trabajar. ¿Cómo llegaron ustedes? ¿Desde dónde? Nosotros venimos caminando. ¿Cuántas horas? Día y noche, día y noche. Mira cómo traemos los zapatos y todo. Día y noche, no, caminando por hielo y todo. Vienen de Cali, el personal policial los llevó hasta Colchane, corazón del altiplano andino. En la comisaría estos ciudadanos extranjeros esperan pasar por su trámite migratorio. Ahí conversamos con Vicente, nos contó su historia. Es de la tercera edad, padece enfermedades crónicas. Pese a todo, decidió abandonar su país y arriesgó su vida cruzando el desierto junto a sus hijos. Bueno, hemos caminado mucho por los desiertos, muerto de hambre, sed, porque nosotros, la gente de la tercera edad, estamos ganando solamente, o sea, la pensión nuestra es $1, que no alcanza realmente para nada. Por eso nos vemos obligados a hacer todas esas travesías, no tenemos medicamentos, la gente de la tercera edad se está muriendo de desnutrición porque no tienen comida. La historia de esta mujer es conmovedora. Resguardamos su identidad. Cruzó 5 países para llegar a Chile pese a su condición. ¿En qué situación estás tú? Cuéntame. En estado de embarazo. Tengo 7 meses de embarazo. Horriblemente delicado. Es muy arriesgoso. Cuando íbamos pasando para acá, para llegar aquí, me desmayé porque, o sea, lo que uno pasa es muy fuerte.
Y yo pues la verdad, o sea, gracias a Dios, yo tengo aquí a mi familia y a mi mamá, pero pues la verdad ha sido fuerte porque yo vine sola, solamente con mi barriga. Polonio es oriundo de Colchane, vio desde un comienzo la masiva llegada de migrantes a su comuna. Esta es su opinión. Pero no sé de cómo las autoridades saben cómo van a hacer con ese venezolano. Para nosotros cae mal. Pasa por el hito. Los bolivianos no le hacen nada. Militar ahí está al lado. Y viene como 50, 30, 20. Aquí amanecen pidiendo comida, pidiendo plata. Capaz pegarle a uno si uno no le da. Algunos no, como caballero. Seguimos el recorrido árido y seco. Tras un largo camino, por fin conocimos el centro neurálgico del tránsito ilegal. Es Pisiga, Carpa Vieja. Está a un costado del complejo fronterizo y solo una zanja separa esta zona del territorio boliviano. Aquí mismo fue donde murió la ciudadana venezolana, Yuseli Inostroza. ¿Hay personal militar también boliviano? Sí, pues esta es la frontera donde nosotros podemos encontrar personal militar boliviano apostado y también donde nosotros hacemos servicios conjuntos con el Ejército de Chile para proteger nuestra frontera. Durante los patrullajes preventivos que realizamos como institución, nos hemos percatado que el ingreso está siendo mediante la medianoche y durante la madrugada, donde se incrementa el ingreso de parte de los migrantes. Con mochilas cargadas, mucho peso, con el dolor de dejar su tierra por un futuro quizás prometedor, estas personas arriesgan su integridad, sus vidas en estos peligrosos periplos. Ojalá Chile sea un hogar para esa gente desesperada que llega a pedir ayuda. Vienen a eso, vienen prácticamente expulsados de sus realidades. Bueno, hoy se confirmó que la vacuna de Oxford iniciará su fase de ensayos clínicos en nuestro país. Con eso ya son 3 las candidatas que serán aplicadas en voluntarios chilenos. Una de ellas, la china de farmacéutica Sinovac, que llegó hoy a nuestro país. 6.000 dosis de la vacuna china Coronavac aterrizaron este miércoles en suelo chileno. Es una de las candidatas más avanzadas del mundo para combatir la pandemia y será administrada en los primeros chilenos dentro de muy poco. Afortunadamente fuimos informados que llegaron bien y esperamos comenzar el reclutamiento dentro de las próximas 2 semanas. ¿Cuál es el perfil de los voluntarios? Inicialmente población de mayor riesgo, principalmente trabajadoras y trabajadores de la salud, pero queremos lograr, ojalá, expandir el estudio hacia población general. Coronavac ha sido definida por Brasil, por ejemplo, como la candidata más segura hasta ahora. Se aplica en 2 dosis separadas por 14 días y la fase 3 de ensayo clínico de esta vacuna, elaborada por la farmacéutica china Sinovac Biotech, está a cargo de la Universidad Católica. Será aprobada en 12 centros a lo largo del país y aplicada a 3.000 voluntarios. Se va a sumar a las pruebas de Janssen a cargo de la Universidad de Chile, que ya comenzaron, y no es todo. Hoy el Instituto de Salud Pública aprobó la realización de un tercer ensayo clínico que va a ser realizado por la Universidad de Chile y la Clínica Las Condes en conjunto con el laboratorio AstraZeneca y la Universidad de Oxford. La fase 3 de la vacuna desarrollada por la Universidad de Oxford en conjunto con la farmacéutica AstraZeneca está a cargo de la Universidad de Chile. Serán suministradas en mayores de 18 años y en voluntarios que incluso pueden tener patologías crónicas controladas. Tiene 2 dosis separadas por 1 mes. Y además de eso está la medición de anticuerpos. Se toma una muestra de sangre antes de la primera dosis, se vacunan las personas, se pone una segunda dosis separada por 1 mes, se toman muestras de sangre sucesivas y hay un seguimiento de las personas durante 2 años. Con esto ya son 3 las vacunas que están autorizadas en Chile para comenzar la fase de ensayos en voluntarios, pruebas que en paralelo se hacen en distintos puntos del planeta. Mientras Chile avanza también en acuerdos comerciales para adquirir las dosis. Donde se están realizando acuerdos para que cuando estas vacunas sean finalmente aprobadas por los organismos regulatorios, Chile tenga la opción de poder adquirirla y suministrarla a la población nacional. Preacuerdos que ya nos aseguran dosis con Sinovac, Oxford, AstraZeneca, la farmacéutica Pfizer y 8 millones de dosis adicionales a partir de un acuerdo llamado COVAX. La vacuna de Oxford todavía tiene que aterrizar en suelo chileno, mientras la Organización Mundial de la Salud
espera a fines de este año tener resultado de alguna de las candidatas que se están probando en distintos países y han estimado que las primeras dosis definitivas podrían estar disponibles a partir de 2021. Y un cabo de ejército de Chile fue descubierto prestando cobertura a una banda de narcotraficantes en la frontera norte del país. El militar usaba su uniforme y credenciales para abrir el paso a la caravana con droga. Ya. Dale. Ahí está. ¡Vale! Detención en pleno desierto de Calama, límite con Bolivia, casi las 8 de la mañana, horario ideal para quienes hacen del tráfico de drogas un lucrativo negocio. Según la investigación, traían marihuana desde el vecino país en dirección hacia Calama. Para aquello usaban pasos no habilitados, lo demás quedaba en manos de un militar chileno. Un lugar que es utilizado por ciertas organizaciones para ingresar o transitar con sus drogas ya buscando el destino de la ciudad de Calama. Se utilizaban pasos o caminos alternativos que son más de uso minero. Entonces, efectuar, ¿no es cierto?, una detención en este sitio es complicado. La indagatoria llevó por nombre Operación Aiquina, localidad ubicada a más de 70 kilómetros de Calama, aún más próxima de la frontera con Bolivia. Cargó y me llamó, está herido. Comida, llévale lo que tengáis en comida, ¿ya? Aló. Ya, pues lo que los padres, porque los pollos se echaron a perder, porque estaba haciendo los recetas para llegar a comer y qué es lo que a los perros, la weá. No, pero ¿qué le tení? Le tengo panes, las bebidas, esa weá, le tengo los yogures. Dijo que necesitaban comida, se refiere a droga. La variedad en productos no es más que la dosis de sustancias ilícitas. Quienes están detrás son 3 traficantes. De una persona que cumplía en este caso beneficios extrapenitenciarios, se contactó con personas en este caso de la ciudad de Calama, donde una de ellas es un militar activo en el caso puntual, quien en el caso abusaba de su condición. Esto es ser militar y poder acceder en este caso a lugares fronterizos en la segunda región, para no ser fiscalizado. Ya, eso nomás, pero eso nomás, hermano, ponele pata, no hay nadie, ni un conejo. Ten cuidado, hermano, porque está suelta la tierra cuya ahí, weón, patiné, weón. Ay, hermano, vamos bien, dale nomás. Quien viste de chaqueta gris es Wilson Gómez Higuera, un cabo del ejército perteneciente a la brigada de Calama. Lo sigue un traficante cuyo rol era conducir el primer vehículo de la caravana. El último es Eric Camaño, líder y quien estaba preso en Arica pero con beneficio de salida controlada. El principal líder de este grupo es un delincuente avesado con distintas condenas anteriores por el mismo delito de tráfico de drogas. Sin embargo, el rol del militar era clave en la organización. Les permitía conocer el punto de controles fronterizos o fiscalizaciones a la entrada de Calama. Incluso, según la indagatoria, actuaba con su uniforme o credencial institucional. Él abusa de su trabajo, porque obviamente al ser fiscalizado él presenta su tarjeta de identificación, utilizó, habían ropa en este caso del ejército, eso también es relevante, o sea, obviamente para crear el ardid, para poder configurar el delito en el fondo y salir impune en esto. La operación Aiquina se extendió por 6 meses, medio año para finalmente detener a 3 traficantes e incautar más de 29 kilos de droga, avaluada en casi 150 millones de pesos. Claro que trajo coletazos en el ejército. El cabo, que hoy se encuentra en prisión preventiva, fue dado de baja inmediatamente de la institución. En el ejército no hay cabida para conductas que se alejen de la disciplina. Y este tipo de situaciones no son toleradas por la institución ni por las personas que la integramos. Nosotros como unidad cooperaremos en todo lo que la Fiscalía requiera para determinar la responsabilidad individual en este caso. La indagatoria sigue. Habrían más traficantes vinculados a la banda. No se descarta que la droga llegue incluso hasta la región metropolitana y la zona norte del país. Por ahora, 3 detenidos, todos en prisión preventiva, incluido el militar, que por este ilícito lo dejó de ser y espera además una condena que parte en los 5 años de cárcel.
Y anoche estuvimos hasta la madrugada, pero no bastó con eso, porque aún no hay certeza. Solo mañana podría ser conocido el resultado de las elecciones en Estados Unidos. Este miércoles el conteo de sufragios tuvo un giro. Anoche lo habíamos dejado más bien partidario o más bien inclinado en favor de Donald Trump. Tuvo un giro y se inclinó hacia el candidato retador, al demócrata Joe Biden. Frente a esto, el presidente Donald Trump ya anunció una batería de recursos judiciales para impugnar la votación. A ver, le mostramos rápidamente antes de irnos a Washington con nuestro compañero Iván Núñez. Usted sabe que tiene que conseguir 270 votos en el colegio electoral. En este momento Joe Biden, el demócrata, el retador, tiene 264, solamente 6. ¿Dónde consigue 6? Aquí, en Nevada. Nevada, que es un estado más bien proclive al Partido Demócrata, por lo tanto se espera que sean, y justamente reparte 6, que sea para los demócratas. Mañana en la mañana se retoma el conteo allí y se va a determinar entonces cómo va a terminar, porque se ha contado hasta el 75%. Aquí podría ganar. ¿Dónde estuvo el día? ¿Dónde estuvo la balanza? ¿Dónde se inclinó el punto de inflexión? Fue en estos estados, lo que se llama el cinturón del óxido, Michigan y Wisconsin, aquí, en torno al lago Michigan. Eso inclinó la balanza en favor de Joe Biden e incluso esto antes de que se llegara a la conclusión que todavía no se sabe si es que, por ejemplo, Pensilvania iba a ser para Joe Biden. Está aparentemente en favor de Trump, pero si gana con Michigan, con Wisconsin y gana Nevada, bastaría ya para convertirse entonces en el presidente de los Estados Unidos, el retador Joe Biden. Esto de todas maneras se puede alargar porque hemos visto a Trump que está muy reacio a reconocer la posición en que se encuentra. Tenemos ya a Iván Núñez en Washington. Iván, muy buenas noches. Sí, Matías, y revisando los datos de Nevada, fíjate que la diferencia entre Biden y Trump son menos de 8.000 votos. Y con esos 6 delegados al colegio electoral que entrega Nevada, llegaría al número de los 270, que es la mitad más que requiere precisamente para ser el nuevo presidente de Estados Unidos. Una jornada muy intensa. Nosotros nos encontramos en la Plaza Lafayette, que ha sido el centro de las manifestaciones, y también incluso aquí. Ya la gente como que ha empezado a asimilar que si bien esto no está resuelto del todo, Joe Biden tiene posibilidades más abiertas que el presidente Donald Trump para quedarse con esta elección. Y decimos más abierta porque efectivamente todavía quedan muchos estados que están en disputas, como por ejemplo Pensilvania, Carolina del Norte, Georgia y Alaska, que son las disputas que todavía están abiertas. Precisamente Joe Biden habló durante esta jornada, el ex vicepresidente, señalando que él cree que está en el camino correcto para ganar las elecciones, que una vez que aquello ocurra ya no será el candidato demócrata, sino que será el presidente de todos los americanos, e hizo un llamado a la unidad. Contrariamente, Donald Trump señaló lo que tú decías un poco hoy día, Matías, que se había ido a acostar anoche con muchos estados que estaban en manos de los republicanos y hoy día amanecieron pintados de azul. Él habla de un robo, él habla de un fraude y de que va a acudir a la justicia. El día de los candidatos en el siguiente informe. No importó la hora ni el país. Los ojos del mundo estaban puestos en los primeros resultados oficiales de las elecciones estadounidenses. Donald Trump o Joe Biden, apenas conocidos los primeros cómputos, los candidatos que siguen peleando voto a voto por la presidencia salieron a hablar, aunque con posturas totalmente opuestas. This is a fraud on the American public. This is an embarrassment to our country. We were getting ready to win this election. Frankly, we did win this election. Mientras Trump se proclamó ganador de los comicios con resultados parciales, el candidato demócrata mantuvo un perfil más reservado y aseguró que pese al conteo restante, el camino a la Casa Blanca se ve favorable. I'm not here to declare that we've won, but I am here to report when the count is finished, we believe we will be the winners. A medida que avanzaba la jornada, los estados empezaron a definir su tendencia y a marcarse de azul por Biden o rojo por Trump. Una de las sorpresas fue el triunfo del mandatario en Texas y Florida, estados que albergaban al mayor número de votantes latinos.
triunfo de Trump en Florida provocó una verdadera fiesta en Miami, principalmente en las comunidades cubanas y venezolanas. I think he needs a chance to kind of get things going because the economy was doing really well before COVID, but I think that we need him to kind of stay in charge. Mientras una parte de la costa este celebraba a su candidato, en otro punto de la misma ruta las protestas se hicieron sentir cerca de la sede presidencial. Respondiendo a un llamado del movimiento Black Lives Matter, una masiva multitud llegó hasta el frontis de la Casa Blanca, blindado con vallas antidisturbios. La policía dispersó a los manifestantes, provocando una serie de altercados que terminó con al menos 8 detenidos. A medida que seguía el conteo de votos, la balanza comenzó a inclinarse para el candidato republicano. Cuando los resultados parecían ir definiendo su rumbo, estados de color rojo como Michigan y Wisconsin giraron la tendencia a favor de Biden. En redes sociales, analistas republicanos tomaron con suspicacia un salto de 170.000 votos en favor del candidato demócrata. Sin embargo, las autoridades explicaron que ello ocurrió cuando se contabilizaron en el sistema 170.000 sufragios anticipados de la ciudad de Milwaukee, en Wisconsin. El mandatario fue más allá y acusó fraude y la aparición de votos ocultos. Están encontrando votos para Biden por todos lados, en Pensilvania, Wisconsin y Michigan. Esto es malo para nuestro país. Están trabajando duro para hacer desaparecer la ventaja de 500.000 votos en Pensilvania lo antes posible. Del mismo modo en Michigan y otros. Este segundo tuit del mandatario fue objetado por Twitter por tener información engañosa. El comando de Trump ya anunció que demandará un nuevo conteo de votos en Wisconsin, donde Biden ganó por un estrecho margen. Además, solicitará ante la justicia suspender el conteo de votos en Michigan y Pensilvania. Bueno, el antecedente es bastante claro, naturalmente, porque el presidente Trump ha anunciado que va a ir a impugnar los votos a la Corte Suprema, va a judicializar este proceso electoral. Y uno empieza a pensar en la historia, por supuesto, qué es lo que ha ocurrido en el pasado. Y tenemos que remontarnos hasta el año 2000, cuando Al Gore perdió la presidencia de los Estados Unidos por 537 votos, nada más que 537 votos, en un proceso judicial que demoró más de un mes para establecer oficialmente quién era el nuevo presidente de los Estados Unidos. ¿Cómo funciona la decisión del máximo tribunal de justicia en este país? Lo revisamos a continuación. El voto por correo, la opción que tomaron más de 60 millones de electores en Estados Unidos, porque en tiempos de coronavirus para muchos era más seguro. Una modalidad sobre la que desde el comienzo de la campaña Donald Trump manifestó su desconfianza. But this mail-in voting where they mail indiscriminately millions and millions of ballots to people, you're never going to know who won the election. You can't have that. What's happened, it's a nightmare. Nobody's ever seen anything like it. Para Trump, votar por correspondencia podría alentar un fraude generalizado a favor de Biden. Por eso, desde que comenzó la elección, amenazó con ir a la justicia. So we'll be going to the U.S. Supreme Court. We want all voting to stop. We don't want them to find any ballots at 4 o'clock in the morning and add them to the list. Que la Corte Suprema dictamine quién dirigirá al país, una misión que tuvo hace 20 años, luego que los resultados dieran un estrecho margen entre los candidatos. Porque en los 2000 el republicano George W. Bush y el demócrata Al Gore se enfrentaron por la Casa Blanca. Ambos pelearon voto a voto el estado de Florida, donde la comunidad estaba crispada y molesta con el gobierno. ¿Por qué? Porque en 1999 hubo una historia que estremeció a todos. Fue el caso de Lian, un niño que llegó a la costa de Miami tras una riesgosa travesía en balsa desde Cuba, en la que perdió a su madre. En esa época, pese al clamor ciudadano, Clinton decidió devolverlo a la isla. Así los latinos de Florida castigaron a los demócratas y eso le dio ventaja a Bush. And if that result is confirmed in an automatic recount, as we expect it will be, that we have won the... Despite the fact that Joe Lieberman and I won the popular vote,
Under our Constitution, it is the winner of the Electoral College. El margen era estrecho, se invocó a la ley para revisar los votos a mano. Gore fue al Tribunal de Florida para que se siguiera contando y su contrincante fue a la Suprema. Finalmente, 35 días después del gran día, la justicia decidió que George W. Bush era el presidente de los Estados Unidos con una estrecha ventaja de 537 preferencias. And I thank Vice President Gore for a contest conducted with spirit and ended with grace. Que se repita el escenario, dicen expertos, genera desconfianza porque de los 9 integrantes de la Corte Suprema, 6 son conservadores, 3 de ellos nombrados por Trump. La última fue Amy Coney Barrett. A judge declares independence not only from Congress and the President, but also from the private beliefs that might otherwise move her. The judicial oath captures the essence of the judicial duty. La figura de Coney Barrett fue foco de suspicacia entre los senadores demócratas, precisamente porque su nombre llegó al máximo tribunal a una semana de las elecciones presidenciales. Biden había pedido que el nombramiento fuera después de los comicios. The purpose of doing it is simply to have a justice on the Supreme Court, as the president said, to decide the election. La incertidumbre se instaló sobre Estados Unidos y algunos ya temen que la tensión se traslade a las calles. Y si bien la incertidumbre continúa, por supuesto, porque esto no está resuelto, el hecho de que vaya avanzando el conteo final y vaya consolidándose, en este caso, insistimos, si bien no está todavía decidido el triunfo de Joe Biden, ha también ayudado para bajar un poco la presión que se había manifestado en las calles. Por ejemplo, acá en Washington, a solo 50 metros de donde nosotros nos encontramos ahora, en la Plaza Lafayette, se registraron durante la jornada de ayer incidentes violentos, pero aislados. Junto a Michael Brill estuvieron revisando la noche de celebraciones y de angustiosa espera acá en Washington. Lo vemos a continuación. Tiene una persona detenida acá en el suelo. La verdad es que estaba realizando una manifestación. No sabemos la razón por la cual la detuvieron, pero se están produciendo ahí incidentes con manifestantes. No sé si ustedes lo están apreciando. El ambiente estaba tenso. La agitación se percibía en el aire. La incertidumbre de los resultados y las acusaciones de fraude y robo electoral fueron minando la paciencia de algunos de los cientos de manifestantes que llegaron anoche hasta las afueras de la Casa Blanca. Los especialistas habían advertido este panorama, pero afortunadamente no pasó a mayores. Hay una pandemia de por medio, hay un desastre económico, hay un desastre social, está el tema racial, una serie de factores. Todo el sabor latino que ahí está con Juan. Obvio, claro. Y por favor díganle a Bonaparte que se nos una al Festival de Día de Muertos que hacemos cada año, que el otro año que no haya COVID, tienen que venir a Washington. Estamos dándole la honra a los niños y recordando a los niños que han perdido la vida en los centros de detención, en la custodia de ICE. Y es que este había sido el espíritu predominante en una jornada electoral histórica para Estados Unidos. Consignas en contra de la violencia racial, el supremacismo blanco y la defensa de los niños migrantes. Sin embargo, en un abrir y cerrar de ojos, todo cambió y la tensión seguirá creciendo mientras no haya un claro ganador. Y de las calles de Washington anoche nos vamos a nuestra pantalla para tratar de establecer cómo ha funcionado, cómo ha evolucionado este dinámico mapa azul y rojo. Noel Ferrán, muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Matías. Fíjate que yo creo que este proceso eleccionario en el fondo nos deja bastantes moralejas. Y una de esas moralejas dice que los votos hay que contarlos siempre hasta el final, hasta el último sufragio. ¿Por qué digo esto, Matías? Porque anoche, al igual que tú, muchos nos fuimos a acostar tarde con la idea de que Donald Trump estaba bastante encaminado
a la Casa Blanca. Pero hoy día en la mañana nos despertamos con otra noticia, y esa noticia decía que el candidato demócrata Joe Biden estaba bastante mejor perfilado. ¿Por qué ocurrió eso? Lo vamos a ver de inmediato acá en nuestra pantalla. Ha influido mucho, Matías, el comienzo del conteo del voto anticipado y también, por supuesto, la batalla que se dio en los estados claves. Veamos ahora mismo cuál es la situación. Mira, estamos acá con 264 votos electorales que tiene Joe Biden. Él está a tan solo 6 delegados, 6 votos electorales de convertirse en el próximo presidente de los Estados Unidos y está arañando las rejas, la puerta de la Casa Blanca. Vamos a ver de inmediato dónde fue ganando esta batalla que, como bien señalábamos, anoche estaba bastante mejor perfilada para Donald Trump, pero hoy día comenzó a cambiar esta situación. Los estados de Wisconsin, WI, y también de Michigan, que en otras ocasiones fueron ganados por los republicanos, fueron ganados por Donald Trump frente a Hillary Clinton, tuvieron ahora un cambio. Acá en el estado también de Pensilvania, que es el estado de donde proviene Joe Biden. Que todavía no se termina de contabilizar. Efectivamente, pero lo que yo creo, y nunca estuvo también dentro de los pronósticos, es que el estado de Nevada, que no era un estado péndulo, que no era un estado indeciso, está a puertas de poder darle esta victoria, está a tan solo 6 votos electorales. Pero la vez pasada esto ya fue demócrata. Efectivamente. O sea, por eso es que los que le quedan a Biden es en un territorio que juega de local. Pero Arizona era bastante más pendular. Arizona era bastante más pendular que Nevada. Ahora bien, Nevada ha suspendido los conteos de voto hasta mañana, y esto básicamente para no generar suspicacias, para no generar incertidumbre. ¿Qué es lo que pasó durante las elecciones del año 2016? Y que en cierta medida también explican lo que está ocurriendo ahora en los Estados Unidos. Vamos a revisarlo de inmediato también acá en nuestra pantalla. El estado de Wisconsin durante el año 2016 fue ganado por Donald Trump, fíjate, con un 47,9%. Y el estado de Michigan también fue ganado por Donald Trump con un 47,6%. Esa situación ha cambiado y en cierta medida explica, ¿no es cierto?, lo que está ocurriendo ahora mismo. Vamos a avanzar con otra página. En el estado de Pensilvania, que se está manteniendo hasta ahora, ¿no es cierto?, Trump ganó con un 48,8%, y en Carolina del Norte, donde también está ganando hasta ahora, Trump hizo 50,5%. Joe Biden está arañando las puertas de la Casa Blanca y todo esto va a depender de lo que ocurra mañana allá en el estado de Nevada con este conteo de votos que se va a reanudar a eso de las 10 de la mañana hora local. Durante esta jornada Joe Biden también habló respecto a este proceso eleccionario. Escuchamos de inmediato qué fue lo que dijo. And now, after a long night of counting, it's clear that we're winning enough states to reach 270 electoral votes needed to win the presidency. I'm not here to declare that we've won, but I am here to report that when the count is finished, we believe we will be the winners. Lo que estaba hablando con Anwar es que por las miles de cosas que uno ha leído, ayer en la noche, quienes más expertos y miraban con más detalle, se dieron cuenta que si bien iba ganando Trump, en los votos presenciales había sacado peor rendimiento que el mismo Trump hace 4 años. Y eso hacía presagiar por los más expertos de que Trump no tenía todos consigo, a esa hora ya. Efectivamente. Pero eso era para los super expertos que miraban mesa a mesa. El voto presencial que generalmente se asocia a los republicanos y el voto también anticipado a los demócratas. Hay que estar muy atento a lo que ocurra en Wisconsin porque este estado permite que cuando hay una diferencia menor a un 1% se puedan recontar esos votos y es lo que está pidiendo Donald Trump y también su equipo. Así es que vamos a estar muy, pero muy atentos, Matías, a todo lo que nos llegue desde los Estados Unidos. Muy bien, Anwar, muchísimas gracias. Y nos vamos a Washington, ¿te parece? Porque está Iván Núñez nuevamente. Otro factor siempre, y hace rato, en las elecciones, plebiscitos, consultas, son las encuestas. Iván, ¿qué papel jugaron? ¿Cómo se portaron? ¿Qué notas se sacaron las encuestas? Sí. Sí, aprovechamos de saludar a Noar, Matías. La verdad es que las encuestas ya se habían equivocado el año 2016 con Donald Trump señalando que Hillary Clinton se quedaba con la Casa Blanca. La verdad es que en ese caso se le daba una ventaja de más o menos 4 puntos porcentuales, lo que estaba bastante cerca del margen de error, pero subrepresentaron el voto republicano y el voto que fue capaz de recoger Donald Trump. Nosotros les informamos y le íbamos contando durante los días que hemos estado acá que las encuestas, y haciendo promedios de encuestas y haciendo pools de ellas, muchos medios iban diciendo, bueno,
los encuestadores más serios señalan que Donald Trump va a perder y de manera más o menos holgada. Le daban algunos estudios hasta 10 puntos porcentuales sobre Joe Biden sobre Donald Trump. La verdad es que hay un voto republicano que estuvo subrepresentado. Es cierto, hoy día Joe Biden aparece con la primera preferencia y está a solo 6 electores de finalmente ser el nuevo presidente. Pero la votación de Donald Trump ha sorprendido. El papel de las encuestas a continuación. En año, mes y semana de elecciones, la página Real Clear Politics fue la más consultada del mundo. El promedio de sus encuestas a nivel país le dio 7,2 puntos de ventaja a Joe Biden, anticipando que sería el próximo presidente de los Estados Unidos. Aquí no hay un error de las encuestas, creo que las encuestas van a cumplir en predecir al ganador en la gran mayoría de los estados. Puede que en 2 o 3 de los 51 no logren anticipar claramente al ganador, sino que más bien lo que se está dando es exactamente el mismo fenómeno que se dio en el 2016. Los analistas y los medios de comunicación crean un clima de alguna manera que hace prácticamente imposible pensar que Trump tiene una posibilidad real de ganar las elecciones. Cualquier encuestadora hubiera tenido muy difícil trabajar en el actual escenario estadounidense, porque si uno ve el detalle estado por estado, en algunos la diferencia es solo 2%, en otros están empatados, o sea, eso entra dentro del margen de error. Las ventajas holgadas no existieron y en casi todos los estados se muestra un fallo fotográfico. El país está polarizado y estados como Florida, que podría inclinarse a favor de Biden, finalmente le dio sus 29 votos electorales a Donald Trump. Cuando una encuesta te dice que Biden lidera por 45 y Trump tiene 43, eso es un empate estadístico. Luego la pregunta es cómo analizas ese resultado y qué probabilidad de resultado le das a eso. Ahora, efectivamente hay 2 estados donde la tendencia de las encuestas ha sido distinta, que son Pensilvania y Michigan. Aquí se está evidenciando 2 actores nuevos fundamentales. Los jóvenes, pero también es importante considerar el voto hispano. Por primera vez en esta historia, los hispanos, ¿no es cierto?, superan a los afroamericanos como porcentaje en la votación en Estados Unidos. Si ya en el 2016 fue difícil hacer un pronóstico, la pandemia y el voto por adelantado desdibujaron las proyecciones electorales. También la campaña llena de ataques y virulencia contribuyó a que muchos electores mantuvieran oculta su votación. Hacer encuestas en pandemia no tiene un efecto directo porque las metodologías hoy día usadas en Estados Unidos ya han abandonado por completo las encuestas cara a cara. Las encuestas cara a cara en procesos electorales ya prácticamente no existen en ninguna parte del mundo. Puede haber efectivamente voto oculto, por ejemplo, lo que pasó en Florida, ya nos parece que es interesante. La gran encuesta aún no tiene sus números finales y es incierto quién ocupará el mítico Salón Oval de la Casa Blanca. Bueno, es incierto todavía el destino, pero lo que sí es muy concreto es más o menos quién es el votante de Donald Trump. La verdad es que se habla mucho del cordón industrial, aquellas ciudades que en los años 80 fueron la fuente de la energía de la economía norteamericana. Bueno, ese trabajador, ese hombre blanco que no tiene estudios superiores, esa persona de la América profunda que ve en Donald Trump su líder, es el voto más duro de Estados Unidos. ¿Qué ha pasado con esa votación? ¿Cómo se ha movido? ¿Dónde ha perdido votos el presidente en ejercicio? Lo revisamos a continuación. Así lucía anoche la Casa Blanca, en medio de las protestas contra Donald Trump. Pero pese a las críticas, al republicano lo sigue una fuerza electoral especial y que valora su gestión. ¿Qué mueve al votante más duro, a ese partidario leal a Trump? Tienden a encapsularse en cajas de resonancia, es decir, tienden a compartir con personas igual que ellos, que piensan igual que ellos y por lo tanto su núcleo de sociabilización es relativamente reducido. En términos generales, los que votan por el magnate republicano son atraídos por conceptos como la libertad individual, el patriotismo, en algunos casos supremacista, el orden y la seguridad. Pero hay al menos 3 hitos que los marcaron y sirven para analizar su lealtad. Uno de ellos es el atentado a las Torres Gemelas.
Los atentados del 11 de septiembre fueron reivindicados por Al-Qaeda, cuyo líder, Osama Bin Laden, se convirtió en el hombre más buscado por Estados Unidos. El día en que la seguridad estadounidense, civil y militar se puso en entredicho. ¿Cómo era posible que el gigante norteamericano fuera atacado así? Desde ese día, quienes hoy siguen a Trump alimentaron una idea: recuperar el liderazgo y convertir la seguridad en prioridad, no verse frente al resto del mundo como un blanco débil de ataque. Reminder that no matter the danger, no matter the threat, no matter the odds, America will always rise up, stand tall, and fight back. Otro hito lo marca la crisis subprime entre 2018 y 2019 y las altísimas tasas de desempleo. Y finalmente, la polarización que desde los 90 se ha gestado en el país por temáticas que a ojos del votante republicano más leal han desviado la brújula moral. Su compromiso está con quienes prometen recuperar los valores de la América profunda. Son votantes que miran con dificultad, ¿no es cierto?, con cierta lejanía este avance que se está teniendo, por ejemplo, en materia de matrimonio igualitario, ¿no es cierto?, cómo ha transitado eso, el tema del aborto. Esa manera de entender el mundo comienza a resquebrajarse. Y si hay un candidato que dice, no se va a resquebrajar, vamos a mantenernos a salvo, bueno, ese es un discurso bien interesante y que apela, digamos, de manera muy significativa a este tipo de votantes. Una gran porción de electores lo sigue desde 2016, cuando triunfó sobre Hillary Clinton, y ahora en 2020 contra Joe Biden. Fenómeno que queda aún más patente en estados claves del Medio Oeste. Sus votantes trabajan en commodities, o sea, en materias primas, la manufactura, en empresas como General Motors, la producción ganadera y agrícola. Un votante que va por el proteccionismo económico, y en eso Trump ha sido muy hábil a la hora de culpar a China de gran parte de los problemas de la industria local. Y que ve con resquemor, por ejemplo, todo lo que significa la competencia china, las maquiladoras en el exterior, que quiere fortalecer la producción dentro de Estados Unidos. Que el mérito sea recompensado, que lo interno se valore, promesas literales del actual mandatario. Muchos de los votantes de Trump también tenían mucho miedo en torno a esta idea del New Green Deal, ¿no es cierto? Este nuevo trato verde, basado obviamente en las energías verdes que proponía Joe Biden, porque decía, bueno, ¿qué es lo que va a pasar con la industria del fracking? ¿Qué es lo que va a pasar con la industria del petróleo? ¿Qué es lo que va a pasar con la industria del carbón? ¿Va a significar entonces pérdida de empleo? Y la respuesta es probablemente sí. Un votante que cree en el esfuerzo y no en la suerte, y al que el magnate supo llegar con un discurso a la medida, incluso para motivarlos a apostar por él durante 4 años más. Bueno, de hecho a nosotros nos tocó estar en algunos actos republicanos, como por ejemplo el de la hija del presidente Donald Trump, Ivanka, y le hablaba precisamente al trabajador metalmecánico, le hablaba a los granjeros, le hablaba a aquellos trabajadores que debían votar por Donald Trump. Matías, antes de despedirnos, la última actualización del conteo de los delegados electorales: 264 para Joe Biden, 214 para Donald Trump. Mañana temprano debiera abrirse nuevamente el recuento de votos en el estado de Nevada, que, como hemos dicho, entrega 6 de los delegados electorales, y la votación hasta este minuto quedó suspendida con el 75% encuestado, 49,3% para Joe Biden, 48,7% para Donald Trump, con menos de 8.000 votos de diferencia entre el actual presidente y el aspirante a la Casa Blanca. Matías, volvemos contigo a Santiago. Iván, había algunas informaciones que probablemente tú podrás confirmar ahí en adelante, que hablaban de una opción de que se empezara antes el conteo en Nevada para no esperar hasta mañana, por lo que puede generar, y a lo mejor partir antes a contar, terminas y achicas el espacio de incertidumbre. Pero es información que empieza a surgir, algunas cadenas serias, por lo tanto vale la pena intentar luego chequear eso si ocurre, y naturalmente aquí estaremos atentos a si ello procede. Iván Núñez, estupendo trabajo desde Washington, muchas gracias, seguimos conectados, gracias. Matías, muchas gracias. Chao, chao. Bueno, y la Cámara de Diputados rechazó el proyecto de ley impulsado por el gobierno que buscaba rebajar el número de parlamentarios. Según la oposición, esta discusión tiene que recaer en la convención que redactará una nueva constitución. El oficialismo respondió, señalando que el Congreso no puede dejar de legislar ante esa posibilidad. El informe
es de Marián Basso. Vamos a impulsar con mucha urgencia el proyecto que envió nuestro gobierno que reduce el número de parlamentarios. Fue el anuncio de la pasada cuenta pública del presidente Piñera, proyecto de ley que esta jornada se rechazó en la Cámara de Diputados. 93 votos requería la iniciativa para que su discusión siguiera avanzando en el Congreso, pero solo logró 78 votos a favor del oficialismo. La oposición no aportó los votos para alcanzar el quórum constitucional. Rechazado. La propuesta contemplaba reducir los actuales 155 diputados a 120 parlamentarios y pasar de 43 senadores a 40 miembros en la Cámara Alta. Lamentablemente, la oposición nos tiene acostumbrados a no cumplir los acuerdos, porque había un marco de entendimiento. Aquí se justificó lo injustificable, donde había un compromiso de la rebaja del número de parlamentarios y no se cumplió. La iniciativa contaba con urgencia y por acuerdo de la Comisión de Constitución se votó en sala sin antes ser discutida en particular. Para muchos de la oposición este proyecto buscaba revivir el sistema binominal que fue reformado en 2015 y por ello no apoyaron la moción. Para el oficialismo, en cambio, el actual mecanismo no garantiza una real representatividad. Con el sistema binominal nadie salía elegido con el menos del 20% de los votos. Y ahora con este sistema enchulado salen elegidos con el 1% de los votos. En el sistema binominal no había ninguna posibilidad de tener diferencia o de tener una diversidad que nos permitiera incorporar las distintas realidades del país. Otro punto que planteaba el oficialismo era la reducción en el gasto por concepto de dietas brutas que se pagan al año. Se calculó que disminuyendo el número de diputados se rebajaría el gasto en casi 3.000 millones de pesos, mientras que en el caso de los senadores, la disminución en el pago de dietas llegaría a poco menos de los 300 millones de pesos al año. Bajemos la cantidad de parlamentarios. La gente salió a protestar porque están cansados de los gastos excesivos, están cansados del atropello que sienten por parte de todos nosotros. Algunos creemos también legítimamente que esta es una decisión de la futura Convención Constitucional. Fue el punto que puso la oposición sobre la mesa durante toda la jornada, que sea la Convención Constitucional la que acuerde cómo estará integrado el Congreso mediante la redacción de una nueva Constitución, punto criticado por el oficialismo que llamó a los parlamentarios a ejercer su labor. Tenemos el mandato que sean una discusión que se tiene que dar de manera profunda y acabada en la próxima Convención Constitucional. Yo quiero recordarle a mis colegas que este Parlamento sigue sesionando. Yo pienso que no hay que ponerle pausa al país por 2 años, no hay que ponerle pausa a este Parlamento. Tras ser rechazada y tratarse de una moción, la propuesta de reducción del número de parlamentarios no podrá reponerse en el Congreso hasta dentro de un año. Por ahora, tanto la Cámara de Diputados como el Senado mantendrán la cantidad de cupos establecidos, lo que está sujeto a la discusión que pueda tener el próximo año la Convención Constitucional. Es un gran paso para el rubro gastronómico. Así calificaron los dueños de los restaurantes las posibilidades de atender público al interior de los locales en comunas fase 3. Una medida que se suma al retraso en 1 hora del toque de queda y que les permite ir ya retomando la actividad económica. Pero ¿cuánto público podrán atender y bajo qué condiciones? Lo vemos en el siguiente informe. ¿Cuánto le están pagando esto? 2.10. Estamos tratando de poner las mesas cada 2 metros para lograr el mayor afuero posible. Ajustando los últimos detalles, así se encuentra el restaurante El Portal, a un costado de la Plaza de Armas, tras la posibilidad de volver a atender público. Con el delivery no nos da por ningún lado. Y si nos viene esta nueva fase de si podemos trabajar el 25% sería maravilloso para nosotros. Y es que desde el gobierno confirmaron que los restaurantes en comunas en fase 3 en los próximos días podrán atender en su interior con un aforo de 25%, una noticia alentadora para aquellos locales que no contaban con terrazas. La ilusión es que vuelva de nuevo y ese público poder atenderlo lo mejor posible. Es lo que más queríamos nosotros para poder reactivar de nuevo el local. Y no solo se ilusionan sus trabajadores, son decenas los clientes que pasan a diario preguntando si ya pueden atender. Prefiero comer sentaditas. Viendo todas las implementaciones, no hay problema, yo creo. Sí, bien me parece, porque ahora tengo que para llevar, estábamos acostumbrados a servirnos aquí. Una medida que analizaron las autoridades tras el buen cumplimiento de los protocolos, tanto de los clientes como los dueños. Eso sí, tendrán que cumplir algunas condiciones. Primero,
una ventilación adecuada. Segundo, que la permanencia de los comensales al interior del restaurante sea un máximo de 2 horas. Y además, una distancia entre mesas de al menos 2 metros. Hemos visto que los restaurantes, que el gremio gastronómico en general se está portando muy bien con los protocolos, incluso tienen medidas adicionales, pero esto comenzará a estar vigente cuando se haga la modificación a la resolución 591 en el diario oficial. Cocinas que poco a poco retoman su funcionamiento, sobre todo en comunas en fase 4, donde los restaurantes tienen permitido un aforo de 50% en sus interiores, un hecho que les ha permitido normalizar su actividad. Lo cual nos está ayudando mucho, porque después de 5 meses que estuvimos cerrados, esto nos ha permitido traer más gente a trabajar. Estamos reactivando la economía, nos está permitiendo poder mantener este negocio después de este duro golpe que hemos tenido. A eso se suma el aplazamiento del toque de queda, que desde este jueves comenzará a las 12 de la noche, una hora más, que para el rubro gastronómico puede marcar una diferencia. Los restaurantes están preparados para funcionar en el horario de cena y con el toque de queda a las 11 de la noche y el metro funcionando solo hasta las 9, nuestras cocinas estaban cerrando a las 8. Ahora se corre una hora, o sea, van a poder cerrar a las 9. No es la solución completa, pero evidentemente que es un avance. Restaurantes que lentamente comienzan a dejar atrás sus peores meses y que llenan de esperanza a sus trabajadores. Realmente da pena que solamente para llevar. Da pena, mucha pena. Entonces, bueno, ahí se abre una puertecita, ojalá que se siga así. Expectativas del mundo gastronómico que crece de la mano con el desconfinamiento, en un rubro que puede ser fundamental para reactivar la economía y recuperar miles de trabajos. Me contaba Marcelo Lagos, que está con nosotros, que mañana 5 de noviembre las Naciones Unidas celebra el Día Internacional de la Concientización sobre los Maremotos. Y yo le decía que tenía la impresión de que los maremotos antiguamente, antes del 2010, eran una cosa de las películas de ciencia ficción. Hoy día tiembla y uno pregunta, ¿va a haber maremotos? Es decir, estamos más sensibles nosotros. Marcelo, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, Matías. Ciertamente, el maremoto en español o el concepto tsunami, que es el concepto que se utiliza hoy día internacionalmente porque son procesos de gran escala, una vez que ocurren no solamente afectan el campo cercano, se proyectan por toda una cuenca y pueden afectar numerosos países con distintas lenguas. Tsunami hoy día lo entienden en todo el mundo, maremoto solamente quienes hablamos español. Pero evidentemente, tsunami, a diferencia de otros procesos de la naturaleza, se caracteriza por su alta peligrosidad y letalidad. Incluso son 20 veces más letales que los terremotos. Y es por ello que Naciones Unidas, a partir del 2015 y formalmente desde el 2016, el 5 de noviembre ha sido considerado el día para crear conciencia, para la concienciación o concientización, ¿cierto?, de tsunamis, porque ciertamente son un peligro latente en las zonas costeras del mundo. ¿Y qué son estas serpientes que traes al estudio, que las vas a sacar ahí? La verdad es que no las traigo, son parte de la narrativa de nuestros pueblos originarios. Es una historia mapuche que habla de la leyenda, ciertamente, de Kaikai y Tren Tren Bilú, las serpientes que se enfrentan. Una representa la inundación, el agua, la precipitación, el maremoto, el desborde, y que esa es Kaikai, y Tren Tren representa la tierra, un ruido ensordecedor que se levanta y permite que la gente se salve en zonas elevadas. De alguna forma, la cultura mapuche sabe y entiende cómo convivir con la amenaza permanente de terremotos y tsunamis, y ese saber ancestral es importante no olvidarlo. Por supuesto. Nos trajiste una nota que nos cuenta más, Sí, ¿no? queremos compartir una nota breve con todos y luego comentamos al respecto. Los tsunamis vienen para quedarse. Vamos. El riesgo de tsunami es una característica de nuestro país. Ha acompañado nuestra historia, nuestro pasado, nuestro presente y continuará por millones de años más. Uno no sabe qué hacer, se tiende a ir solamente por la masa. La masa te lleva a correr. La principal causa que genera tsunamis en Chile son los terremotos en zonas costeras. Una vez ocurrido, pueden generar ondas de tsunami que rápidamente se propagan en todas direcciones y en pocos minutos inundar la zona costera, alcanzando alturas cercanas o superiores a 10 metros. Por ello, tener conciencia de este riesgo permanente nos hace ser mejores sociedades. Uno de los fenómenos y los desastres que más impacto tiene en la vida de las personas, no solamente en el tiempo inmediato,
sino en procesos de recuperación extremadamente alargados. Y eso lo tenemos claro acá en Chile porque hemos visto que comunidades que fueron afectadas, por ejemplo, con el tsunami del año 2010, están siendo afectadas hasta hoy el día de hoy. Amenaza de la naturaleza que nos desafía a conocerla y entenderla. Por eso, las Naciones Unidas le dedica un día para la educación y generar conciencia del impacto de la fuerza del mar. Se conmemora el 5 de noviembre, el Día de la Concientización de Tsunamis, porque en el año 1854 un gran terremoto ocurre al sur de Tokio, en la prefectura de Wakayama. Ese día el terremoto los mandó al suelo, pero nadie detectó que venía un tsunami rápidamente. Es allí cuando un agricultor sencillamente decide prenderle fuego a su cosecha de arroz y con las llamas avisarle al pueblo entero de que venía el mar, de que venía un gran tsunami. Desde ese día, más que conmemorar un tsunami de gran magnitud, lo importante es que la gente entendió el mensaje, que supo evacuar a zona segura y salvar a toda la comunidad. En lo que va del siglo XXI, grandes tsunamis han ocurrido en el mundo. Destacan en el Océano Índico el 26 de diciembre del 2004, en Chile el 27 de febrero de 2010 y en Japón el 11 de marzo del 2011. Todos ellos en conjunto cobraron más de 250.000 víctimas. Tsunamis que para la mayoría de los chilenos eran una anécdota de nuestros padres o abuelos. Pocos recuerdos existían después de 5 décadas de transcurrido el gran evento de Valdivia, los que hicieron olvidar los peligros de la naturaleza. En zonas costeras, los tsunamis pueden alcanzar distintas alturas de ola. Sin embargo, no es raro que alcancen alturas superiores incluso a los postes del alumbrado público, alcanzando aproximadamente sobre 7.5 metros de altura. El tsunami del 2010 que dejó a 156 fallecidos y 25 desaparecidos, donde el país sacó lecciones. ¿Cuánto tiempo tú crees que podría demorarse un tsunami en llegar a la costa después de un gran terremoto? Mira, por lo que yo he visto, cerca de media hora creo, que puede llegar de recogerse hasta el límite, que creo que tienen un límite también de llegar arriba. Chile ha aprendido después del punto de inflexión que fue el terremoto del 2010, en donde hemos desarrollado las capacidades de monitoreo y la capacidad de alerta a la población para advertir oportunamente cuándo ésta tiene que evacuar hacia una zona segura. Habitar territorios en riesgo implican comprender el riesgo. Eso se traduce en conocer el significado de estas señalizaciones, participar activamente en simulacros, entender cuánto tiempo dispongo para llegar a una zona segura. Medidas preventivas que deben ser acompañadas por campañas y programas educativos en gestión del riesgo de desastre, especialmente de tsunamis. Cuando hablamos de prevención y por qué lo vinculamos con educación y el rol de la educación es tan importante, es porque sabemos que incluso en los contextos de alerta más extraordinarios, en los sistemas de alerta más efectivos, si la gente no sabe cómo identificar las alertas, no sabe reconocer las alertas, se vuelven muy poco efectivos. Por eso se trabaja desde las aulas y con las comunidades escolares. Hay una formación más académica que va ligada a las ciencias, de poder explicar el origen de estos fenómenos que nos afectan en Chile, como son los terremotos, los maremotos, los tsunamis. Y hay otro enfoque más formativo, que es para toda la comunidad escolar, que es cómo enfrentar esto anteponiendo siempre el bien común de toda la comunidad por sobre el bien personal. Un desafío para nuestro país que no solo vive en una de las regiones más sísmicas del mundo, sino que posee una extensa costa amenazada a diario. Hoy, en contexto de pandemia, esta playa está vacía. Sin embargo, también podría estar llena en otro momento. Los tsunamis no tienen fecha ni hora, pueden llegar en cualquier momento, viviendo en la costa o visitándola como turista. Y es por ello que es importante tener conciencia de su peligro. Marcelo Lago, mañana es el 5 de noviembre, es el Día de la Concientización. Yo tengo hijos. ¿Qué les puedo decir mañana, aparte de mostrarles fotos de lo que ha habido? ¿Qué tienen que hacer? ¿Qué podemos aprender y qué medidas tomar socialmente para prevenir algo?
Matías, en la última década Chile ha tenido la oportunidad de experimentar y someterse al esfuerzo del impacto de terremotos generadores de tsunamis. Ciertamente el impacto del tsunami del 2010, el impacto de la llegada del tsunami desde lejos, de campo lejano, desde Japón, el tsunami en Iquique, ciertamente en abril de 2014, el tsunami por el terremoto de Illapel en el 2015, le han dado una visibilidad y sensibilidad a gran parte de los habitantes de este territorio. Pero particularmente el mensaje a los jóvenes es que independiente que uno viva o no viva en la costa, siempre existe la posibilidad de visitar la costa, de estar en algún minuto expuesto. Y ciertamente estos procesos son altamente peligrosos, porque no cualquier amenaza natural en el mundo tiene un Día Internacional de Naciones Unidas. ¿Esto es por qué? Porque ciertamente este tipo de procesos demanda y cobra muchas vidas. O sea, conocer vías de escape, por ejemplo. Si yo voy a ir a visitar la costa algún día, saber por dónde escapar si hay una contingencia. Pero también un llamado a las autoridades de los lugares ribereños para impedir construcciones en lugares peligrosos, ¿no? Has tocado un tema clave. Claramente hemos avanzado muchísimo en la gestión y el manejo de la emergencia, la alerta temprana, la señalización, el simulacro y participar activamente en ese tipo de actividades. Sin embargo, el tema de fondo evidentemente toca la planificación urbana inteligente, toca atacar el problema de fondo, que es disminuir los niveles de exposición de la población de modo de disminuir el riesgo de tsunamis. ¿Y Chile ha mejorado? ¿Chile aprendió la lección del 2010, sobre todo, que es la más fuerte que tenemos en nuestra cabeza? Sustancialmente, el salto es gigantesco, pero todavía quedan cosas por hacer. Claramente, en lo que es sistemas de alerta temprana, ten en cuenta que antes del 2010 eran fácilmente 20 minutos que nos demorábamos en dar una alerta. Hoy día está en cerca de los 6-5 minutos y eso implica un salto tecnológico y de articulación entre instituciones como NEMI, el Centro Sismológico Nacional y el CHUA, que no lo teníamos antes. También los instrumentos instalados en las costas, los instrumentos instalados en el continente permiten entender de mejor forma este objeto. Independiente de ello, eso es parte de la ecuación. También necesitamos disminuir los niveles de exposición y eso implica planificación urbana urgente. El 60 fue el último que conocimos, la zona de Valdivia, ¿no es así? 2010 fue el otro más grande, pasaron 50 años entre medio. ¿Tuvo algo que ver o ha tenido algo que ver que después del 2010 hemos tenido más el cambio climático o es una asociación libre que no se justifica? No se ha logrado demostrar que existe una conexión directa entre cambio climático y procesos endógenos internos de la Tierra. Independiente de ello, hay trabajo que se está realizando. Sin embargo, los tsunamis, particularmente en Chile, el principal agente que los genera son los terremotos de subducción, terremotos costeros, donde Chile tiene una historia y un currículum que contar. Ciertamente fueron 5 décadas de 1960 al 2010, donde muchos olvidaron, donde muchos no entendieron o invisibilizaron el peligro latente. Hoy día somos un país, entre comillas, privilegiado porque la recurrencia y el impacto que han tenido estos fenómenos tienen en la retina de todas y todos la amenaza permanente de tsunamis. Marcelo Lago, interesantísimo y muchísimas gracias. Algo nuevo hemos aprendido para mañana, que es el Día de los Tsunamis. Que te vaya muy bien. Muy buenas noches. Chao, Marcelo. Y un joven osornino recibió rápidamente su compra del Cyber Day. El problema fue cuando comenzó a abrir el paquete y se dio cuenta que el contenido podía ser incluso peligroso. Correos de Chile y el Instituto de Salud Pública dieron sus versiones de esta inusual confusión. Yo iba a comprar unas zapatillas el día domingo y me llegó, claro, la caja, ¿cierto?, que con la sustancia biológica que no sabemos qué es. Este domingo Nicolás se animó con las ofertas del Cyber Day y compró un par de zapatillas. Para su sorpresa, el paquete no demoró nada en llegar. El martes, Correos de Chile tocó su puerta. Aunque el número de seguimiento del paquete correspondía, su interior estaba muy lejos de ser lo deseado por Nicolás. Una muestra de sangre humana o derivados para efectuar exámenes de laboratorio clínico. El remitente, el ISP, y el destinatario, el laboratorio clínico del Hospital de Chaitén. Es lamentable, es preocupante, es vergonzoso. A mí y a mi familia nos pusieron en riesgo, así de simple. Porque no sabemos el contenido de ese envase. Por precaución, Nicolás decidió no terminar de abrir el paquete. Investigando, descubrió que la muestra categoría B que recibió no pondría su vida en riesgo, pero que sí podía ser infecciosa. No ha recibido explicaciones de por qué este delicado contenido llegó a las manos equivocadas. Lo que ocurre ahí es que hay un problema con el courier. El courier tuvo un error y por lo tanto le hemos pedido al courier mayores antecedentes para ser sancionado si corresponde.
El ISP aseguró que no se trataba de muestras de sangre, sino de sueros, descartando agentes infecciosos transmitidos por la sangre, como hepatitis B, C o VIH. Por su parte, Correos de Chile, a través de un comunicado, lamentó lo sucedido e inició una investigación interna para lograr determinar las causas de la peligrosa confusión. Lamentamos profundamente el hecho denunciado hoy por un cliente en la ciudad de Osorno. Nos pusimos en contacto con él inmediatamente y a mediodía ya le hicimos entrega de su envío. Las muestras biológicas fueron retiradas de la casa de Nicolás por Correos de Chile. Pese a eso, anunció que iniciará acciones legales por el posible riesgo al que fue sometido. Ahora, respecto a la compra de origen, finalmente las zapatillas sí llegaron a sus manos. Les recordamos que a partir de las 22 horas, Televisión Nacional de Chile está autorizada a transmitir programas para mayores de 18 años. Y un residente poco habitual tuvieron los vecinos de un edificio en Temuco, en la región de la Araucanía. En medio de la noche, una yegua llegó hasta el estacionamiento y dio a luz a su potranca. Llegó de noche directo al estacionamiento. El conserje de turno de este edificio la encontró deambulando en la calle y decidió resguardarla, pero a las pocas horas notaron que algo inquietaba a esta particular visita. La yegua tenía preparada una gran sorpresa. Es que novedad para nosotros, igual para mí, tantos años trabajando aquí, nunca habíamos pensado que iba a nacer algún animalito aquí aparte atrás del estacionamiento de un edificio. Es lo más novedoso, así que y sorprendente también porque nació bien y todos felices. En medio de la oscuridad, este rincón de calle Filippi en Temuco se transformó en una sala de partos y así de madrugada, con la ayuda de vecinos, llegó al mundo una linda y curiosa potranca. Y yo me sorprendí porque es algo súper raro, nunca pasa eso, así que rápidamente le dije que vengamos a verla y eran muy bonitas las dos. Una vecina me manda un WhatsApp y nos dice, oye, hay un caballo en el edificio. Bueno, hoy día en la mañana me levanté a trabajar y me di cuenta que ya no era una, sino que eran dos. Y bueno, con mi señora le dio algunas frutas junto con otros vecinos, unas verduras, porque parece que tenía hambre. Nunca había pasado algo como esto tan insólito. Despertamos en la mañana con esta sorpresa, que en un minuto fue muy rara, pero se transformó en algo súper bonito. La bautizaron como Simona, mismo nombre del edificio que la vio llegar al mundo. Afortunadamente, a pesar de estar en la calle, está en buena condición corporal. Nosotros de todas maneras le administramos vitaminas y pudimos hacerle curaciones a la potranca para evitar una encefalitis futura. Improvisados bebederos, algo de frutas y verduras fueron parte del menú de bienvenida, un premio para esta madre que caminó varios kilómetros y cuyo dueño finalmente apareció. Eso sí, se fue de vuelta no solo con ellas, sino también con una multa. Ya, vieja, voy a ir a buscar los caballos para encerrarlos. Y ahí me encontré con la sorpresa que no la pillaba. Caminé toda la noche, puta. Se largó a llover, me mojé, mi señora igual. Nada. En este caso, Carabineros cursa una infracción al dueño por la tenencia responsable del animal por andar suelto en la vía pública y que pudo haber justamente provocado cualquier tipo de accidente vehicular o peatonal, ¿cierto?, al andar el animal suelto en la calle, digamos. Fugaz estadía en una improvisada maternidad que maravilló a todo un condominio, el que en plena zona urbana y de manera insólita vio cómo se agrandó esta familia. Diego se encuentra sin ningún tipo de déficit neurológico, sin ningún tipo de complicación. Diego Armando Maradona fuera de peligro. Recordemos, anoche el argentino fue sometido a una intervención quirúrgica. Se habló mucho respecto a lo que estaba pasando con el actual director técnico de Gimnasia de Esgrima de La Plata. En Argentina apuntan a su entorno, son varios rumores respecto a la vida que está teniendo el argentino, considerando además qué ocurrió durante los últimos días cuando el día viernes cumplió 60 años de edad. ¿Cómo evoluciona? ¿Qué pasará con el 10? Detalles lo ves en la siguiente nota. Este fue el momento, la imagen donde se ve a Diego Armando Maradona ingresando a Clínica Olivos para ser operado. El mundo del fútbol preocupado.
la operación la Diego Armando Maradona. Diego se encuentra vigil, se encuentra sin ningún tipo de déficit neurológico, sin ningún tipo de complicación asociada a la cirugía. Su médico personal, Leopoldo Luque, salió a aclarar que la operación resultó bien y Maradona se recupera bajo los parámetros normales. Claro, ¿va a haber secuelas? No. De secuelas no hablamos, no pensamos, no vemos ahora ese tipo de complicación. Como dije, no hay ningún tipo de complicación. ¡A calentar a Maradona! Los maradonianos y el mundo futbolero en general se volcaron a la Clínica Olivos, ahí donde el Diego vivió otro de sus momentos alarmantes. Su cuerpo cada vez le va respondiendo menos, una alerta que nuevamente envió Maradona, y los cuestionamientos sobre su círculo de hierro no tardaron en aparecer. Hay poco contacto con su familia, con sus hijas por ejemplo, pero sí con otros personajes como su abogado Matías Morla. Él siempre en todos los cumpleaños sufre una especie de nostalgia, extraña mucho a su madre, muchísimo a su madre. Ahí va Diego, acompañado por su círculo íntimo. En Argentina se cuestionan por qué lo dejaron ir el viernes pasado al estadio de Gimnasia en estas condiciones. El Diego no es un autito que yo lo pongo para allá o para allá. Maradona, ¿qué te vas a decir? Si no vas a la cancha, va igual. Parece ser que la vida le está pasando la cuenta a Maradona. Medicamentos diarios, una adicción al alcohol y una depresión que se acentúa en cada cumpleaños del Diego. Lo que sí, tenía una conducta rara, en el sentido que estaba muy depresivo, tenía comentarios referentes a parientes que habían fallecido. Daría todo lo que tengo hoy porque mi vieja se aparezca por esa puerta. Maradona se recupera satisfactoriamente, tiene en vilo a todo un país que quiere que su leyenda aún no se acabe. Bueno, vamos a ver qué pasa con un maestro, ¿no? Un genio dentro de la cancha. Sin embargo, no logró cumplir lo mismo fuera de ella. Se nos acercan las clasificatorias, ¿sí? Fecha 3 y 4, rumbo a Qatar 2022. El 13 y 17, frente a Perú en casa y Venezuela de visita. Y sufre Reinaldo Rueda por muchos jugadores lesionados y otros que están con muy poco ritmo futbolístico para jugar una fecha clave. ¿Qué pasa? Lo es en la siguiente nota. ¿Puede ser posible que se pecó en exceso de confianza? Si el exceso de confianza dejó intranquilo a Rueda luego de las primeras 2 fechas clasificatorias, ahora se suma un escenario en donde varios pilares de La Roja no están en su mejor momento. Y esperando la respuesta de los departamentos médicos también de cada club. El colombiano hace hincapié en el aspecto médico, sobre todo por un jugador que es fundamental. Charles Aranguis no fue citado por el Leverkusen para jugar este jueves la Europa League. Una molestia en el tendón de Aquiles le impediría estar también el domingo ante el Borussia Mönchengladbach por la Bundesliga. Va Alexis, a ver qué puede aportar el 7 bravísimo que tiene el Inter. Su ingreso desde la banca ya es una constante. Sus pocos minutos en el Inter ponen la alerta. Ni la lesión de Lukaku le permitió a Alexis ser titular ante el Real Madrid y se ha visto obligado a disputar los últimos 12 minutos de cada partido. Se equivocó Vidal. Mira, se equivoca Vidal y el Madrid sigue recuperando en esa zona con Casemiro. Si bien Antonio Conte insistió por la llegada de Arturo al Inter, la prensa italiana ya ha comenzado a criticar al chileno. Lejos ha estado del nivel que mostró en su primer paso por Italia. No ha sido desequilibrante y eso también lo sabe su técnico. Pedirle más a Vidal es difícil, ya que siempre está jugando y siempre debe jugar porque no podemos rotar. Gary Medel, en tanto, alivia al colombiano. Un desgarro sufrido el 4 de octubre le impidió estar presente ante Uruguay y Colombia. Esta semana se integraría a los trabajos del Bolonia, pero su presencia este domingo ante el Napoli fue descartada. Eso quiere decir que llegará sin fútbol ante Perú y Venezuela. Eric Pulgar, en tanto, ya superó el coronavirus y jugó el último partido de la Fiore ante la Roma, pero la delantera también preocupa a Rueda. Si se puede tener un Lewandowski, un jugador con esa estirpe, bienvenido, ¿no? Sebastián Soto, el atacante chileno-estadounidense, fue citado por los norteamericanos para los amistosos de noviembre. Así el estratega se queda sin el 9 que desea. El próximo lunes comenzarán los entrenamientos de cara a los duelos ante Perú y Venezuela. Universidad de Chile sigue en busca de su nuevo entrenador, descartado Martín
Lasarte, asoma José Luis Sierra, el hombre en pantalla, quien ya habría tenido una reunión con la directiva de Azul Azul. Mientras tanto, la barra brava de los azules expresó su molestia tras esta inminente llegada de un técnico identificado como entrenador y también como futbolista de Colo-Colo, lo que obviamente es gravísimo y no se puede permitir que los delincuentes otra vez quieran hacer lo que ellos quieran. Bueno, vamos a ver lo que pasa con el futuro del entrenador de Universidad de Chile. La intensa carrera por ser el nuevo técnico de la U entró en tierra derecha. En el camino ya quedaron Garnero y Lasarte. El nombre de José Luis Sierra sigue y puntea en el camino a la banca universitaria. Incluso este martes habría recibido una propuesta formal para quedarse con el buzo laico, pero... No queremos a Sierra en el club. Ustedes deciden, trabajo institucional o caos. La barra Los de Abajo usó Twitter para mostrar su descontento ante la chance que el Coto llegue a la cisterna. Por ningún motivo aceptaremos la llegada de Sierra a la banca de Universidad de Chile. Clara amenaza que apunta a la gestión que estaría realizando Azul Azul para que el ex Unión Española llegue al CDA, pero ¿de dónde viene la molestia? El pasado de jugador y técnico en Colo-Colo sería la gran razón por la que este grupo de barristas no querría al ex volante de La Roja, aunque el año pasado Sierra le hacía este guiño a la hinchada universitaria. Yo te diría que es más como la U, un equipo muy popular, ¿no es cierto?, que tiene una gran hinchada. El Coto como entrenador a sus 51 años cuenta con 5 trofeos en sus vitrinas, 3 en Chile y 2 en Arabia Saudita. Además, en su cuerpo técnico cuenta con Eduardo Azargado y Marcelo Canesa, quienes ya trabajaron en la U. Una U agresiva, una U que busca el resultado, que sale a ganar los partidos. 2 competidores quedaron en el camino. Sierra allana y toma la delantera para ser el estratega azul. Volvemos con la Copa Sudamericana y la clasificación de Unión La Calera. Anoche empate 1-1 frente al Deportes Tolima. El cuadro local que comenzaba ganando a los 36 minutos del primer tiempo con ese gol de Hamilton Campas. En la ida había sido 0-0. Gol de visita, entonces le permite la clasificación al equipo chileno, que en el minuto 45 de la primera fracción va a lograr el empate a través de Andrés Vilches. Ahí entonces, buena clasificación a la siguiente ronda de la Copa Sudamericana. Hoy quedó eliminado desgraciadamente Huachipato, que empató 1-1 con Fénix de Uruguay. Había perdido en la ida por 3-1. Ahí entonces con la clasificación avanza Unión La Calera esperando rival. Y para finalizar, esta noche la segunda sala del Tribunal de Disciplina de la ANFP confirmó que el partido entre Colo-Colo y Deportes Antofagasta tendrá que jugarse. Esperando la programación, hay un aumento sí en la multa a Colo-Colo, ahora cerca de 28 millones de pesos por temas sanitarios, pero una decisión que finalmente confirma que el presidente de la ANFP, quien suspendió el partido, no conocía el reglamento. Bueno, me despido, buenas noches comerciales y continúa Matías del Río con la información en 24 Horas Central. Buenas noches. En menos de 24 horas, el Partido Radical dio pie atrás y retiró la censura que presentó contra la mesa de la Cámara de Diputados. La acción fue rechazada en el oficialismo y también al interior de la oposición. Que automáticamente, sin toma de razón, estaría... Nicolás. Sí, te escucho. ¿Qué está pasando acá? Se acaba de dar cuenta de una censura en contra de la mesa de la Cámara de Diputados. Fue una de las jornadas más tensas en la Cámara, pero no solo por la aprobada acusación constitucional que empujó la renuncia de Víctor Pérez Varela. También por la moción de censura contra la mesa, que acto seguido presentó el jefe de la bancada del Partido Radical, indignando primero al oficialismo. Es una vergüenza lo que ha ocurrido hoy día. El mismo día
que se aprueba la acusación constitucional, se presenta la censura de la mesa. Por favor, qué rasquería. Pero lo más llamativo vendría solo minutos después, cuando en la propia oposición desconocieron un supuesto acuerdo y se desmarcaron de la censura contra la mesa de la Cámara, liderada por el diputado RN Diego Paulsen. Me parece tremendamente irresponsable lo que acaba de suceder en la sala respecto a la censura de la mesa. Una situación bochornosa e inaceptable. Hay una cosa que quiero ser muy franco. Nosotros, como oposición, no hemos conversado el tema de la censura a la mesa. No lo hemos conversado, no hay un acuerdo previo como oposición. La censura había sido motivada tras la sesión del pasado 15 de octubre, donde se votó el proyecto de educación sexual integral y donde la mesa impidió el sufragio de la diputada del PC Camila Vallejo y de su par de RN Cristóbal Urruticoechea. Las votaciones de los proyectos de ley no han participado ni la diputada Vallejo ni el diputado Urruticoechea. Que la mesa unilateralmente abusó del poder que tiene e impidió a dos parlamentarios su derecho a votar. Pero este martes, en medio de la controversia al interior de la oposición, finalmente cerca de la medianoche, el Partido Radical puso marcha atrás y retiró la censura contra la mesa de la Cámara. Bueno, independientemente de que este era un acuerdo que estaba tomado hacía un par de semanas, por lo menos hace 3 semanas que ocurrió el hecho por el cual se decidió la censura y eso estaba conversado con todas las bancadas, hemos encontrado que es más sano porque nosotros no tenemos ningún interés especial ni en este tema. Yo valoro este gesto, esperamos que podamos seguir trabajando en la misma línea, en unidad, con objetividad, con las demandas que nos están pidiendo los chilenos y de la misma manera que lo hemos venido haciendo en los últimos 6 meses, dándole garantías a todos y a cada uno de los comités parlamentarios. Las críticas también apuntaron a la DC, porque desde Chile Vamos aseguraron que el partido había comprometido los votos para aprobar la acusación contra Víctor Pérez a cambio de recuperar la testera de la Cámara. Ayer se unieron para quitarle un auto fiscal a Víctor Pérez, a cambio de recibir 3 autos fiscales que son de los cuales dispone la mesa de la Cámara de Diputados. En un acto absolutamente sorpresivo y aparentemente con algunas conversaciones que prefiero no comentar, la verdad es que me da vergüenza ajena. Yo creo que mi bancada, y lo voy a decir con mucho dolor, mi bancada perdió la oportunidad de haber recuperado la mesa como siempre debió haber sido según el acuerdo político. Una fallida censura presentada y retirada en menos de 24 horas que agitó aún más los ánimos en la Cámara y al interior de la oposición. ...24horas.cl. Y atención, porque la Asociación de Empresas Eléctricas acordó extender el beneficio de suspensión del corte de suministro por no pago para todos sus clientes vulnerables y aquellos que acrediten dificultades económicas para hacerlo. Detalles en 24horas.cl. Y los invitamos a que sigan con TVN. Ahora llega un nuevo capítulo de la exitosa serie chilena La Jauría. Muy buenas noches y gracias por venir.